nosotros con esta entrevista, la entrevista central de Sin Barreras, con el presidente de CONADIS, el magíster Wilfredo Guzmán Jara, que ya está con nosotros en los estudios y por un motivo muy interesante y muy importante para todas las personas con discapacidad. La reglamentación, por fin, de la ley para personas con discapacidad 29973. Wilfredo, bienvenido aquí al estudio, de verdad. Muy buenos días a todos los televidentes Sin Barreras. Efectivamente, totalmente satisfechos, porque pocas veces en la historia del Perú hay leyes que se reglamentan de una forma participativa. Debo indicarte que miles de peruanos con discapacidad, en 13 audiencias públicas que CONADIS ha realizado en 13 regiones, con la presencia de la sociedad civil, autoridades regionales y locales, los sectores, los ministerios han hecho enormes aportes y finalmente tenemos el Decreto Supremo 002-2014-MIN, donde se reglamenta nuestra ley 29973, como has dicho, con 17 capítulos, 117 artículos y 16 disposiciones complementarias y finales. Pero hay que explicarle, Wilfredo, a toda la gente que nos está viendo, a las personas con discapacidad, bueno, y para el público en general, porque hay que estar enterados de esto, ¿en qué nos beneficia a las personas con discapacidad que ya tengamos este reglamento de la ley? Bueno, hay muchos beneficios, sería largo de explicar, pero voy a centrarme en los principales. Así es. Por ejemplo, hoy día acabamos de firmar un convenio, o hace estos días hemos firmado un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones en el campo político. Es decir, las personas con discapacidad en el sistema electoral nacional deben tener la oportunidad de infraestructura, mecanismos, procedimientos, accesibilidad, materiales, y ahora vamos a tener exoneración de pagos cuando no se va a votar todas las discapacidades. En el campo de la accesibilidad se va a desarrollar un plan nacional de accesibilidad. En el campo de la infraestructura urbanística y arquitectónica va a haber bonos en los programas sociales de construcción de viviendas para personas con discapacidad. Las instituciones públicas deben crear una oficina de información accesible con lenguaje de señas, tecnologías, por ejemplo, para los sordociegos, para las personas que no ven, para las personas que no escuchan. Y debo decir complementariamente que esta ley no nace sin presupuesto. Tenemos presupuestos desde el año 2012, este año hay 603.435.000 soles y parte de eso es para accesibilidad. También el reglamento y la ley contemplan el asunto de la educación, la gratuidad, la educación inclusiva y la educación especial, bibliotecas especiales, tenemos reserva de 5% de los ingresos a las universidades para personas con discapacidad, tenemos igualmente que todos los colegios ahora, de los niños y niñas, deberán tener cursos para entender lo que significa la discapacidad, el deporte accesible a las personas con discapacidad. Porque ese es uno de los grandes problemas, ¿verdad, Wilfredo? Porque muchas veces los colegios justamente no hay esta educación de qué es discapacidad y cómo tratar a las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Efectivamente, y complementariamente a eso, en el campo de la salud, la rehabilitación hoy es una política integral para la persona con discapacidad. El seguro universal tiene que llegar a las personas con discapacidad. Ya el 61.2% de la población con discapacidad es asegurada hoy en el Perú, pero por otro lado está el campo del empleo. Hemos elevado del 3 al 5% el empleo obligatorio en el sector público, 3% en el caso de los privados que tengan más de 50 trabajadores. En el caso de los privados entra en vigencia GINA a partir del 25 de diciembre de este año. Ajá. Pero por otra parte se reserva un 10% del programa social de empleo temporal para proyectos de empleabilidad de personas con discapacidad. Sigue existiendo la prerrogativa de 15 puntos de bonificación en los concursos de méritos para personas con discapacidad. Las empresas de personas con discapacidad tienen una especial atención en los concursos, en las licitaciones. Y noticias interesantes, todos los programas sociales del Perú deberán tener una atención prioritaria a las personas con discapacidad, Juntos, Cunamás, Pensión 65, programas alimentarios, y se va a dar una norma complementaria para que la pensión no contributiva para discapacidad severa en condición de pobreza inicie ya, esperamos este año, las primeras pensiones. Habrá también jubilación anticipada, te cuento. Qué interesante. ¿A partir de cómo se va a tomar en cuenta esto? Es decir, la persona con discapacidad a los 55 años podrá acceder a la pensión anticipada. Pero lo importante de la norma son dos cosas finales.
Una, que se crea el Sistema Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. Todos los gobiernos locales y regionales son parte de la misma. Y con sus programas, proyectos y planes es ineludible, no se podrán eximir de tener programas con componentes de discapacidad, presupuestos, recursos humanos, es decir, más allá de ese dinero que ya se ha entregado a través de disponible el gasto de la ley 30.114. Y lo otro, la ley tiene un ámbito de sanciones, es decir, ante el incumplimiento de la norma, los privados tienen sanciones pecuniarias de 1 a 20 unidades impositivas tributarias y los públicos amonestación, separación del cargo de 1 a 12 meses sin goce de haber y destitución de funcionario. Que por supuesto no queremos, a CONADIS no le interesa la sanción, lo que le interesa es el diálogo, la concertación y la implementación de la ley, de la política pública y del programa. Bueno, yo creo que esto va a estar interesantísimo, también tenemos que darle un tiempo para que todo esto se pueda lograr, pero ¿quiénes son los veedores? ¿Quiénes van a estar detrás de todo esto para que se pueda realizar? Porque de verdad que es bastante grande todo lo que se va a lograr. Una pregunta interesante. Creo que hay que convocar al país, a las madres, a los padres, a los hombres y mujeres, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a sus organizaciones, a ser vigilantes de este tema, porque el CONADIS tiene un rol rector que se desprende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un rol articulador de supervisión, monitoreo, seguimiento y fiscalización, pero jamás podríamos tener el abastecimiento del caso para estar en cada rincón del Perú. De manera tal que invitamos a todo peruano y peruana a que nos haga llegar cuando encuentre una deficiencia, una violación de derecho, una discriminación, su queja, su denuncia al CONADIS para nosotros intervenir, y CONADIS garantiza a todos los gobiernos regionales y locales, a los sectores, tener un acompañamiento técnico para que el franco desarrollo, el verdadero proceso de inclusión social a las personas con discapacidad les llegue. Wilfredo, yo quiero felicitarlos de verdad a ustedes, especialmente a ti por el gran trabajo que han logrado, para que se logre este reglamento. Han tenido que tener paciencia, se ha esperado y se ha logrado. Ahora viene la parte de la implementación y yo estoy segura de que todo llegará a un buen fin. Además, las personas creo que ya están aprendiendo un poquito más y están también ya dándose a conocer, si es que tienen algún problema, personas con discapacidad que a veces pues pasan por un momento difícil y los amigos, los familiares ya están haciendo las denuncias respectivas. Espero tenerte en otra oportunidad, Wilfredo, que me traigas muchas más novedades para todos los peruanos aquí en Sin Barreras. Solo para concluir, ya sabemos que 1.575.402 personas viven con discapacidad en el Perú, pero de estos últimos días ha habido noticias muy serias. Sí. Han quedado con discapacidad 65.449 por accidentes de tránsito. Hacemos un llamado a las autoridades, a quienes conducen vehículos, a tomar una verdadera responsabilidad. Muchísimas gracias, Wilfredo. Bueno, y ha sido una buena noticia la de hoy aquí en Sin Barreras. Vamos a una pausa y ya regresamos con más en el programa. El 40,6% de la población con discapacidad depende de una persona para realizar sus actividades diarias.